Hola, nuevamente seguimos con la evaluación de los potenciales energéticos de los residuos mediante las diferentes tecnologías Waste to Energy. Pues tenemos claramente identificado que dependiendo de la tecnología que se utilice, así es la cantidad de energía que se puede obtener en cada uno de los procesos o cada una de las tecnologías diferentes y que utilizan metodologías distintas. Vamos a mirar en este vídeo cómo son las consideraciones termodinámicas, matemáticas, cuáles son las ecuaciones que nos permiten a nosotros determinar los potenciales, la potencia térmica, la potencia eléctrica y la cantidad de energía eléctrica que se puede generar en un proceso de conversión de los residuos en energía a través de un proceso industrial. Conoceremos algunos de los factores que influyen y de qué manera y cómo podemos finalmente obtener los resultados del potencial energético de los residuos. Quédense con nosotros que vamos a avanzar con el análisis de cada una de las tecnologías mencionadas. Comencemos con el cálculo del potencial a través del proceso de digestión anaeróbica. Pues la cantidad de biogás generados y recolectados con la digestión anaeróbica se pueden obtener de acuerdo con las condiciones de operación y la tecnología utilizada. Pues la cantidad de biogás generado por los residuos sólidos urbanos normalmente se considera o se asume un valor de 100 metros cúbicos por tonelada. El caudal del biogás obtenido se calcula con esta primera ecuación en la que R sub 0 es la cantidad de residuos sólidos urbanos multiplicado por la fracción orgánica según la composición gravimétrica, es decir, es la cantidad de residuo orgánico, dentro en porcentaje, ¿sí? Porcentaje en peso, contenida dentro de los residuos, la fracción orgánica. Y el I sub BG, pues es la cantidad de biogás que se genera a partir de los residuos sólidos orgánicos, que generalmente se asume como 100 metros cúbicos por tonelada de residuo orgánico. La cantidad recolectada o la cantidad colectada de biogás anual viene dada por esta ecuación, ¿sí? Donde la primera, pues esta es la cantidad de biogás colectado en metros cúbicos por año. Es la eficiencia de la colecta del biogás. Digamos que dependiendo de la tecnificación que tenga el proceso, se pueden llegar a obtener eficiencias de hasta 90%, lo que permitiría pues, que la cantidad colectada de biogás sea alta en comparación con la cantidad generada de biogás. Pues para el cálculo de la potencia térmica, pues tenemos básicamente la primera ecuación de la termodinámica adaptada a este proceso, en la que tenemos la cantidad de biogás colectado en metros cúbicos por año y el poder calorífico del biogás. Lo que tenemos aquí es un factor de conversión para poder transformar o convertir megajoule por segundo a kilowatt. Cuando hablamos de la potencia térmica, de la potencia eléctrica, decimos que simplemente multiplicamos por un factor de conversión. Este factor de conversión es la eficiencia eléctrica del motor de combustión interna medida en porcentaje. Entonces tenemos que de esta forma la potencia eléctrica, pues de manera simple, es una fracción de la potencia térmica que depende de la eficiencia del motor de combustión interna en porcentaje. Y finalmente la energía eléctrica generada pues va a depender de esa potencia eléctrica, ¿sí? De un factor de conversión que es la capacidad de la planta. Digamos que ese factor de conversión, dependiendo de las condiciones que se den, es variable y en porcentaje pues iría hasta 100%. Aquí sería el valor máximo sería 1. 8.760 es el número de horas al año en el que trabajaría esta planta y pues 10 a la 3 es el valor de conversión para un resultado en megawatt hora. Entonces aquí tenemos que esta ecuación nos permite tener la cantidad de energía eléctrica generada en megawatt hora al año con el proceso de digestión anaeróbica. Estas son algunas de las consideraciones normales que se tienen. Pues la cantidad de biogás es un valor considerado, la eficiencia de colecta
90% o dependiendo del proceso o de la eficiencia del proceso, de la cantidad real. Lo mejor es poder determinar en cada proceso cuál es la cantidad real que se puede colectar a partir de la cantidad que se genera. La eficiencia del motor de combustión interna, pues sabemos que existen algunos procesos que tienen eficiencia incluso mayores, otros menores, pues lo importante es poder tomar exactamente cuál es el valor que corresponde a la eficiencia de transformación de la energía térmica pues, en movimiento y en energía eléctrica final. Y pues bueno, valores como el poder calorífico del metano, porque es que el poder calorífico del biogás depende del poder calorífico del metano y de las otras trazas de gases que contiene. Y esto pues F es un factor de conversión que F es la fracción de metano que hay en el biogás. O sea, el poder calorífico del biogás depende del poder calorífico del metano y de la concentración de metano que tenga este en sí para poderlo calcular. El cálculo del potencial para los procesos de digestión anaeróbica de residuos agropecuarios son un poco distintos a los residuos sólidos urbanos. Tenemos separados en dos categorías los residuos agrícolas y los residuos pecuarios, que son los residuos pues, producto de las excretas del ganado. Hablamos de gallinaza, porcinaza, bovinaza, en fin. La cantidad de biogás generado por los residuos agrícolas se da por esta ecuación que podemos ver aquí. En esta ecuación, el factor Q sub A representa la cantidad total de biogás generado en el año, que simplemente es la multiplicación de todos estos factores. Tenemos el rendimiento de cosecha, luego tenemos la relación grano-paja, que también se conoce como el factor de residuo. Estamos hablando de los residuos agrícolas. Recordemos que no estamos hablando del cultivo, sino de los residuos del cultivo o de las cosechas. Entonces es importante esa relación de la cantidad que se cultiva sobre la cantidad de residuos que genera cada cultivo. F es la proporción de materia seca que tiene el cultivo en porcentaje y lambda es la tasa de generación del biogás del cultivo en metros cúbicos por cada kilogramo. Todos estos factores se pueden determinar para cada tipo de cultivo, dependiendo del tipo de residuo también. Existen, dependiendo del cultivo agrícola, residuos que son raquis, raíces, tusa, capachos, y pues cada uno de ellos tienen unas condiciones y características distintas, tienen una tasa de generación de biogás diferente y pues simplemente se calculan dependiendo del tipo de residuo que tenga y nos permite calcular la cantidad total de biogás que se puede obtener de los residuos agrícolas. Para el caso de los residuos pecuarios, la cantidad total de biogás depende pues de la cantidad de animales, obviamente. Pues también tenemos el coeficiente de excreción del ganado, es diferente al coeficiente de excreción dependiendo del tipo de ganado. De las vacas es diferente al de los cerdos, la cantidad por animal varía y pues también en el caso de, por ejemplo, las aves de corral es diferente. Este ciclo de cría del ganado también es distinto. Hablamos de ciclo de cría de ganado para conocer la cantidad de animales que pueden generarse o obtenerse en un año. Es diferente también dependiendo del tipo de ganado, eso lo podemos conocer también ya en estudios previos que se han realizado. La proporción de materia seca pues, y la tasa de generación de biogás, en esto sí son los mismos factores, tanto en agrícolas como pecuarios. Con esto tenemos la cantidad de biogás generado de los residuos pecuarios y de los residuos agrícolas. Luego con esta cantidad de biogás pues ya se puede calcular, así como en el caso anterior, la potencia térmica, la potencia eléctrica y la cantidad de energía eléctrica que se puede llegar a generar dependiendo de estas cantidades que tengamos en el proceso de tratamiento y de conversión. Veamos cómo calculamos el potencial energético del biogás que se obtiene a partir del relleno sanitario. El potencial energético del gas del relleno sanitario se puede obtener a partir de las emisiones que salen del relleno, que a su vez se pueden calcular utilizando la metodología que ha planteado
pues el panel intergubernamental para el cambio climático, de acuerdo con la ecuación que observamos. Aquí los factores son L sub 0, es la cantidad de metano generado anualmente en kilogramos, RCU anual, es la cantidad de residuos generados anualmente, COD es el carbono orgánico degradable, que se mide en kilogramos de carbono por kilogramos de residuo, y COD sub F es la fracción disociada de ese carbono orgánico degradable. FCM es el factor de corrección del metano, F es la fracción del metano en el biogás, y este es un factor de conversión que corresponde a la relación estequiométrica para convertir el carbono en metano. El carbono orgánico degradable, que se calcula a través de esta segunda ecuación que podemos observar, corresponde a la fracción de carbono orgánico degradable del tipo de residuo. Es decir, cada tipo de residuo tiene una cantidad de carbono orgánico degradable multiplicado por la fracción de ese residuo. Por ejemplo, si el 20% del residuo es madera, pues se multiplica por 0.2, el 30% el residuo es orgánico, entonces la fracción por 0.3, y la sumatoria de todo eso me da el carbono orgánico degradable del total de los residuos que se están analizando. La fracción disociada se calcula a través de esta ecuación, donde pues, T es la temperatura de la zona anaeróbica en grados Celsius, normalmente oscila entre los 35 grados. Luego con esto ya podemos tener el caudal total de colectado del biogás, pues que depende de la cantidad de biogás. Por todos estos factores calculamos la cantidad de biogás, dependiendo pues de la densidad del metano y de la eficiencia de colecta del proceso, podemos obtener la cantidad total de biogás colectado. Y con la cantidad total de biogás, pues podemos de manera análoga como se hizo con los otros procesos, calcular la potencia térmica, pues que depende de la cantidad y del poder calorífico, y obviamente un factor de conversión que nos permite tener el valor de la potencia térmica medida en kilowatt. Esto es básicamente la primera ley de la termodinámica adaptada al proceso de cálculo del potencial térmico del gas de relleno sanitario, que depende pues, de todos estos factores que hemos visto anteriormente. La potencia eléctrica que se podía generar, pues ya sería la potencia térmica por la eficiencia del motor para el proceso de conversión de energía térmica en energía eléctrica. Y la cantidad de energía eléctrica en megawatt hora año, pues va a depender de la potencia de un factor de planta y de un factor de conversión que corresponde a la conversión para megawatt hora año, y pues de la cantidad de horas precisamente en un año que puede trabajar una planta generando energía eléctrica. Con esto tendríamos una medición de la cantidad de energía eléctrica en megawatt hora al año. El proceso de incineración nos permite también, a través de unos modelos matemáticos, conocer cuál es el potencial energético de los residuos. Pues básicamente necesitamos el poder calorífico total, y el poder calorífico lo hallamos a partir de la fracción de cada tipo de residuo con su poder calorífico individual. Es decir, tomamos papel, madera, plástico, materia orgánica, cada uno de ellos tiene un poder calorífico, y dependiendo de la fracción que corresponde a la cantidad total de residuos, pues vamos a tener unos valores unitarios que la sumatoria de todos nos va a dar el poder calorífico inferior total de los residuos que entren en un proceso de incineración, para poder considerar cuál puede ser la potencia. Porque la potencia depende claramente de ese poder calorífico, depende de la cantidad de residuo general que se ingrese, y pues básicamente con la primera ley de la termodinámica tenemos la potencia con un factor de conversión para poder obtener el resultado en kilowatt. Pues dependiendo pues, de las unidades que tengamos de los poderes caloríficos, pues se necesitará los factores de conversión. Si los tenemos en kilocalorías por kilogramo y los necesitamos en megajoule por kilogramo o en kilojoule por kilogramo, pues se necesitará un factor de conversión.
Esto simplemente es un ajuste, pues dependiendo de las unidades que estemos manejando, de los poderes caloríficos individuales y del poder calorífico general para obtener la potencia en kilowatt. La potencia eléctrica, ya lo hemos visto antes, pues simplemente es la potencia térmica por la eficiencia del motor que se utiliza para la transformación de la energía térmica en eléctrica, y la cantidad de energía eléctrica en megawatt hora año, pues depende de la potencia eléctrica y de un factor de conversión del número de horas, por ejemplo, que trabaje la planta generando energía, y de un factor de conversión para poder obtener el dato en megawatt hora al año. En el proceso de gasificación, los residuos sólidos urbanos pasan inicialmente por una fase de pretratamiento. En la primera etapa son separados los materiales reciclables correspondientes a la porción reciclable de la fracción inerte. En la segunda etapa, pues consiste en moler el residuo, donde el tamaño de la partícula se reduce hasta 150 milímetros, el cual es el tamaño máximo permitido para la gasificación de rejilla móvil. La tercera etapa es la separación magnética, donde la fracción metálica es removida e inmediatamente realizado el secado, donde el contenido de humedad de los residuos se reduce. A partir de eso se tiene la generación de lo que se conocen como combustibles derivados de residuos, CDR, o por su sigla en inglés RDF. La masa de los combustibles derivados de residuos después de la fase de pretratamiento es de aproximadamente 34% de la masa de residuos que ingresan al sistema, ya que hay pérdidas en la fase de secado, molienda y briquetado. A partir de allí, pues la masa del combustible derivado de residuos y el poder calorífico del combustible derivado de residuos, que se calcula a partir de unas ecuaciones que vamos a ver más adelante. Podemos determinar el poder calorífico superior con el poder calorífico inferior, que depende de la composición de los residuos y depende también de las características físico-químicas, de la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que se encuentran presentes, y azufre también, que se encuentran presentes dependiendo de la proporción que tengan, y se determina el poder calorífico superior, luego el poder calorífico inferior, y pues con la masa del combustible derivado de residuos, que ya sabemos que no es la masa total de los residuos, sino que es la fracción restante luego de los procesos de separación, secado, molienda y briquetado, que es aproximadamente el 34% de la masa total de los residuos que ingresan. Con eso podemos obtener la potencia térmica, y dependiendo de las unidades, con un factor de conversión, lo tenemos en kilowatt. La potencia eléctrica pues depende de la eficiencia del motor del proceso de gasificación para la potencia térmica, y nos da un valor de potencia eléctrica que utilizamos para el cálculo de la energía eléctrica total que se puede generar, que depende del número de horas de trabajo de la planta, y con unos factores de conversión para obtener el valor en megawatt hora al año. En esta presentación, en esta imagen, podemos mirar de manera resumida cómo están contenidos los modelos que se utilizaron o que se utilizan para los cálculos de los potenciales energéticos, inicialmente para los residuos agropecuarios, de acuerdo a las rutas de conversión que se plantean. Para la ruta de conversión bioquímica, pues la digestión anaeróbica de los residuos agrícolas, como ya vimos, el caudal de biogás se calcula a través de esta ecuación. Para los residuos pecuarios, esta es la ecuación. Esta ecuación, la primera para los residuos agrícolas, esta segunda para los residuos pecuarios. La potencia térmica depende pues de la cantidad colectada, que pues dependiendo, ¿no? esta Q, cantidad colectada, es equivalente para los residuos agrícolas Q sub A y para los pecuarios Q sub B. La potencia térmica y la cantidad de energía eléctrica que se puede generar a partir pues de un factor de conversión de planta. Las variables que se consideran para los residuos agrícolas y para los residuos pecuarios, aquí tenemos cuáles son: el rendimiento de cosecha, que depende del tipo de residuo; el factor de residuo también, que es la cantidad de residuos relacionada con la cantidad de cosecha que hay del cultivo en particular que se esté analizando;
La proporción de materia seca también depende del tipo de residuo. La tasa de generación del biogás, esto lo podemos conseguir en la literatura de algunos estudios previos que se han hecho y podemos tener cuáles son las tasas de generación de biogás dependiendo del tipo de residuo, porque son los factores que se utilizan para el cálculo de la cantidad de biogás generado. La eficiencia del motor y la eficiencia de colecta, que depende también de los procesos como se realicen. La eficiencia del motor, sabemos que son valores cercanos al 30-35%, pues dependiendo también del tipo de motor y la tecnología que utilicen. Y la eficiencia de colecta también depende del proceso propiamente que se utilice para la captación del biogás para el proceso. Algunos datos que son pues, valores fijos como poder calorífico y el poder calorífico del metano y del biogás, ¿sí? Para el caso de los residuos pecuarios, pues depende de la cantidad de ganado, que eso es la cantidad de ganado pues, por tipo de residuo, el coeficiente de excreción también varía para cada tipo de residuo, porque no es lo mismo para un animal u otro, como ya mencionamos anteriormente, el ciclo de cría del ganado y aves de corral, la proporción de materia seca, la tasa de generación de biogás de la excreta de ganado, que también se puede conseguir en la literatura científica a partir de otros estudios que se han realizado, los mismos datos de eficiencia de colecta y de eficiencia del motor de combustión y del poder calorífico tanto del metano como del biogás. Para los procesos de incineración y gasificación, que son las rutas termoquímicas, las ecuaciones de la potencia térmica, el potencial térmico pues se calcula a partir del poder calorífico, la masa, y unos factores de conversión, que son unos factores de planta y unos factores de conversión para obtener la potencia en kilowatts. La potencia eléctrica pues depende de la eficiencia del motor y la cantidad de energía también del número de horas que trabaje. Y pues dependiendo de las unidades pues se utilizan algunos factores de conversión. El proceso de gasificación que se utilizó para los residuos agrícolas depende pues la masa de los combustibles derivados de residuos, el poder calorífico del combustible derivado de residuo y los factores de conversión dependiendo de las unidades que corresponden, de manera análoga a la potencia eléctrica y la cantidad de energía eléctrica generada o disponible para generar en el proceso de gasificación de los residuos agrícolas. Tenemos aquí un cálculo o las ecuaciones o los modelos matemáticos o termodinámicos que se utilizan para calcular los potenciales de los residuos sólidos urbanos. Aquí están las ecuaciones, por ejemplo, para el cálculo del poder calorífico inferior de la gasificación, que depende del poder calorífico superior, depende de la humedad que tengan los residuos, depende de la cantidad de hidrógeno y pues el poder calorífico superior, que a su vez depende de la cantidad de carbono, de hidrógeno, de azufre y nitrógeno. De ahí la importancia de hacer una caracterización físico-química adecuada de los residuos para poder calcular el poder calorífico superior y con este poder calorífico superior poder hallar el inferior, que es el que finalmente se utiliza para poder calcular la potencia térmica total, pues dependiendo de la cantidad efectiva que haya de los combustibles derivados de residuos. Pues para el proceso de incineración, empecé pues por el último, porque no había explicado anteriormente cómo era que podíamos calcular los poderes caloríficos para el proceso de gasificación, que depende pues básicamente de la concentración química y de las propiedades. Pues a partir de la caracterización de los residuos se puede determinar. El proceso de incineración, pues el poder calorífico inferior, aquí está, es pues la sumatoria de las fracciones de cada uno de los tipos de residuos que componen la masa total de residuos por el poder calorífico individual de cada uno de ellos. Esa sumatoria nos da el poder calorífico total. Ese valor es el que nos alimenta, pues dependiendo de la cantidad de residuos que haya, para calcular la potencia térmica, como ya dijimos, y los factores de conversión que dependen pues, de las unidades. En el caso del gas de relleno sanitario, la cantidad de metano en kilogramos al año se calcula con esta ecuación. El carbono orgánico degradable, ya lo habíamos mencionado. Eso nos permite a nosotros pues, calcular la potencia térmica
simplemente con la primera ley de la termodinámica, y los factores de conversión a que haya lugar dependiendo de las unidades que se manejen. Y en el caso de la digestión anaeróbica, la cantidad de biogás, que depende del tipo de residuo y de la cantidad de gas que se genera en el residuo, y eso nos permite determinar la cantidad colectada de biogás, que depende también de qué tan eficiente es el proceso de captación del biogás. Con eso se calcula a través de esta ecuación la potencia térmica. Para la potencia eléctrica, pues el caso es el mismo para todos, simplemente depende de la eficiencia del generador, y pues la cantidad de energía eléctrica va a depender de la potencia, pues del tipo de planta que se tenga, de la cantidad de horas que trabaje la planta, y pues para tenerlo en unidades que podemos conocer como megawatt hora al año, pues tenemos algunos factores de conversión que se aplicarían en su momento. Eso simplemente son ajustes que hay que hacer dependiendo de las unidades con las que se esté trabajando. Siempre es importante hacer un análisis dimensional para determinar cuáles son los factores realmente que se deben aplicar para poder calcular y tener los resultados del potencial energético de los residuos. Finalmente, pues quiero compartir las referencias de los autores o los textos de donde se obtuvieron las ecuaciones para mostrar en los modelos que se utilizan para los procesos de conversión de residuos en energía en las diferentes tecnologías.